El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, un espacio único para explorar las propuestas culturales de nuestra ciudad. Radiopolis es una urbe sonora que nos invita a conectar con los creadores y sus fascinantes obras. Acompáñanos junto a la periodista Catalina Araya en este viaje por la riqueza cultural que nos rodea. ¿Cómo están todas y todos quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde en el 102.5 FM, también a través de nuestra señal online en radio.uchile.cl, y igualmente, por supuesto, a quienes estén escuchando, viendo también esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, Radio Universidad de Chile, la misma forma en la que nos encuentran en todas nuestras redes sociales, en X, ex Twitter, en Instagram, ya le decíamos en YouTube, en Facebook, ahí en todas las plataformas digitales. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Radiopolis en este día martes 9 de diciembre. Ya estamos en el segundo martes, ¿no? Segundo martes de diciembre, ya nos va quedando poquito para las fiestas de fin de año. Estamos con todo el ánimo para cerrar este 2024 radial para nosotros. Así que los saludamos con esa intención y les vamos a contar que hoy vamos a tener un capítulo centrado en el cine, ¿no? Y no solamente en el cine, sino que en el cine chileno, porque vamos a estar conversando con el cineasta y director del documental El Umbral del Dolor, Vicente González, quien además es egresado, por supuesto, de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, de la Escuela de Cine de la Universidad de Chile, que además es una institución ya, ¿no?, para las artes audiovisuales de nuestro país. Así que vamos a estar conversando con él sobre todos los detalles de esta película, que además tiene ahí los testimonios de figuras estandartes, ¿no?, como le decimos popularmente, de nuestro cine chileno, algunas de ellas que ya han partido, así que es un muy pero muy interesante documento histórico, así que vamos a estar en muy breve conversando sobre eso con Vicente. Estuvimos también hace algunos días en el Pulsar, pueden revisar ahí algunas de las entrevistas que tuvimos en nuestro canal de YouTube, probablemente vamos a estar ahí subiendo y anunciando a través de nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar ese contenido especial de nuestra cobertura, ¿no?, de los 3 días de la Feria Pulsar, que estuvo bastante entretenida. Estuvo nuestra radio, el equipo ahí conformado por Alexis Gaete, también Ricardo, estuvo también ahí Tito Carreño, nuestro querido Tito, David Ponce, ¿no?, nuestro colega de altavoz, así que estuvo bien entretenido, cansador, pero entretenido esos días en Pulsar. Así que antes de pasar a la entrevista con nuestro querido Vicente, los vamos a dejar con una canción que nos va ahí a abrir, a calentar los motores, ¿no?, para este tema, y esto que va a sonar ahora es Cinema Verité, de Serú Girán. Volvemos a este Radiopolis día martes 9 de diciembre, lo vamos a recordar por si es que alguno está ahí medio perdido en la fecha. Sabemos que de repente nos escuchan en sus autos, no, también en sus trabajos, así que les recordamos, estamos a martes 9 de diciembre, ya queda poquito para que termine el año, y vamos a pasar inmediatamente a saludar a nuestro invitado del día de hoy, que nos está acompañando en el estudio, Vicente González. ¿Cómo estás, Vicente? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bien, Cata, gracias. Nervioso. Pero sí. Bien. Y calor. Hace calor hoy día. Sí, hoy día está raro. Sí. Podríamos definir como esos días abochornados, ¿no? Está como medio nublado, pero... Sí, como que hace calor, pero el sol no termina de salir. Está ahí como medio... Sí, extraño. Medio extraño, sí. Oye, Vicente, bueno, nosotros le contábamos al principio a las auditoras y auditores que tú hace poquito, ¿no?, estuviste estrenando, que todavía tiene de repente ahí algunas rotaciones, sobre todo cuando llegan estas fechas importantes como el Día del Cine Chileno, que lo vimos hace poquito, El Umbral del Dolor, ¿no?, este documental tan interesante que además ahonda en la historia, ¿no?, del cine en una comparativa. Mira, vamos a leer la ficha que dice, que está escrita acá en el sitio cinechileno.cl, un gran repositorio además de información sobre cine chileno para que lo puedan ahí consultar. Dice: documental que examina las transformaciones, bien digo, y desafíos del cine chileno a lo largo de las últimas 5 décadas. La película entrelaza la mirada de cineastas consagrados con la de jóvenes estudiantes de cine, quienes luchan por encontrar su lugar
lugar en una industria cada vez más inaccesible. A través de la historia de 2 cineastas jóvenes detenidos y desaparecidos durante la dictadura, el filme revela las profundas desigualdades y dificultades a las que se enfrentan las nuevas generaciones. Falta de empleo, abandono por parte de las instituciones y la creciente deshumanización y corrupción dentro del mundo audiovisual. Este es un tema, Vicente, que conversamos siempre, que hablamos de las artes en general en nuestro país. No es tan sencillo enfrentarse a ese mundo laboral después de egresar, ¿no? Sí. De hecho, ese es como el puntapié que da inicio a la película, como más que nada el sentimiento de por qué hacerla y el cómo hacerla. Claro. Pero claro, retomando la figura de Carmen Bueno y Jorge Miller, quienes son los que se conmemora en el Día del Cine Chileno, desde su desaparición del 74, pero el 84 desde el 84 que se empieza a conmemorar el Día del Cine Chileno. Exacto, sí, pues y de hecho este 2025 tengo entendido que fue el primer año en que se celebró ya como de forma oficial, por decreto, no sé cuál será la figura que lo oficializa en términos administrativos, ¿no? y estatales, pero este fue nuestro primer día oficial del cine chileno en memoria de Carmen y de Jorge Miller, ¿no? Sí. Sí, y fue bonito porque, bueno, primero me gustaría como nombrar al equipo por supuesto, realizador. Porque esto es un trabajo colectivo. Sí, ese siempre fue el espíritu, siempre fue la idea. Agradecer al equipo entero, que fue primero a la jefa de las jefas, que es la productora, que es Alenka Gersi. Para mí el mejor montajista de Chile, que es Miguel Valdés. El director de foto fue Max Marchandón. Sonido lo hizo Lucas Beckett y también nos acompañó también Matías Leal, Ángel Bailey y Matías Paul. Y el elenco entero, bueno, son hartas personas, tú ya lo leías ahí un poco, decías que son gente ya importante para el cine chileno y la televisión también. Hay cineastas, hay gente de la televisión, y los tengo que leer porque son 9. Sí. Está la Eli Menz, está Juan José Ulriksen, está Miguel Litín. Así es. Pablo Perelman, Paula Sánchez, Sergio Trabuco, Sonia Tagle, Pepe de la Vega y Teresita Reyes, a quien también le mando un abrazo y a la distancia. Exacto, a la distancia sí. De las fronteras espaciales, ¿no? Sí. Porque lamentablemente falleció hace poquitito tiempo Teresita Reyes, que es tremenda actriz además, y que quizás mucha gente la conoce por su rol en las teleseries, ¿no? Sobre todo en el Canal 7, ¿no? En TVN, que ella fue parte fundamental también de esa era dorada de las teleseries en televisión abierta. Pero ella también tenía una vinculación muy fuerte con ese cine que parte, para que contextualicemos un poco, también con esta cosa del cine experimental que había en la Universidad de Chile, porque tampoco es coincidencia, creo yo, que sea un equipo formado, si ahí tú me corriges, pero si es que no en su mayoría, en su totalidad, por estudiantes que vienen de la Universidad de Chile sí. y que ahondan en un periodo además donde nuestra institución fue muy importante para el desarrollo del cine. De hecho, eso fue lo bonito, que al menos simbólicamente la película reabre de alguna forma el Departamento de Cine Experimental de la Universidad de Chile, claro. Que me parece que cerró precisamente con el golpe. Así es. Y después la carrera de cine ahí en la Chile se abre a inicios de los 2000, a mediados de la primera década del 2000. Y tengo entendido que el departamento sigue cerrado. Claro. Y dudo, bueno, yo me acuerdo que la gente de la misma Cineteca nos dijo que no tenían la capacidad para reabrirlo. Pero esta película igual retoma eso de manera simbólica. Y sí, pues la mayoría, me parece que una persona nomás del equipo no es egresado de la escuela, pero siempre ha estado vinculado con el proyecto, etcétera. Exacto, sí, pues además también a través de las actividades extraprogramáticas. Exacto. Que se hacen en la universidad, y siempre hay caminos para poder vincularse con la institución, además una universidad pública, así que está abierta a eso, ¿no? A la comunidad. Vamos a recordarle a quienes nos estén escuchando, especialmente a través del dial, que estamos conversando contigo, Vicente González Rodríguez, muy importante también el apellido materno, siempre recalcarlo. Saludos a la tía, le mandamos saludos acá desde los estudios de la radio, y que estamos conversando precisamente en este primer bloque. Después ya nos vamos a despeinar un poquitito más en la segunda parte de esta entrevista, y vamos a hablar más generalmente, ¿no? Del cine, no solamente chileno, sino que en general, referencias, etcétera. Pero ahora específicamente estamos conversando sobre El Umbral del Dolor, que es este documental que se lanzó durante el año pasado, que todavía tiene, lo mencionábamos también, algunas rotaciones por los cines independientes, y que nos contabas tú, Vicente, que nació precisamente
justamente de esta observación que ustedes como jóvenes vinculados, ¿no?, al oficio del cine, veían en las condiciones materiales que hay hoy en día para poder hacer cine. ¿Nos podrías contar quizás un poco cómo fue ese camino para ustedes y quizás esa, no sé si reconciliación, o cómo lo definirías tú, reencanto quizás, con esta profesión, oficio tan lindo, a medida que fueron conversando y conociendo los testimonios de personas que vivieron quizás una situación similar, pero también en condiciones muy, muy distintas, históricas, materiales? Sí. Bueno, el camino fue complejo igual. Desde el momento uno también tuvimos gente que se oponía al proyecto. Y fue igual un trabajo bien complejo porque de partida no se quería en un inicio hacer una película. Se quería hacer una serie de videos cortos hablando de Carmen y Jorge, cosas que ya se han hecho igual, se han visto. Y abordándolos también como personas. Que no está mal, es súper importante, pero es algo que ya se había hecho y a mí se me ocurrió hacer una película, un documental, y ahí se me propone como director. Y ahí empezamos a bajar nombres, quienes conocieron, quienes trabajaron con ellos dos. Y por eso, como un mapeo más o menos, claro, como del tránsito. Y habían hartos nombres que salieron porque en realidad esas personas decían que no los conocieron tanto, que simplemente los saludaban, ese tipo de cosas. Y la mayoría, o sea, toda la gente que está del elenco trabajaron con ellos, eran amigos, ¿cachai? Y vivieron juntos. Había etcétera. Un vínculo más profundo. Exacto. Entonces esa fue la bajada también como para hacer el vínculo con el tema, que el cine actual, el cine de hace 50 años, y además Carmen y Jorge. Entonces, por eso se eligieron esas personas. Y claro, el sentimiento era, oye, la única, o al menos nos enseñan que la única forma de hacer cine es a través de los fondos, o teniendo una productora y ya tener dinero, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas de gente como uno que no viene como de una familia con contacto o con plata, era como, chuta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cachai? Entonces, ya teniendo el equipo armado, que nos reunimos nosotros, la gente que nombré al principio, ahí empezamos, pues, y si te soy sincero, y perdón que me vaya un poco por las ramas, que para eso estamos en esta conversación. Para hacer cine, creo yo, y la manera en la que yo lo estaba haciendo hace mucho tiempo, o sea, intentando hacer, era siempre siendo un pillo, siendo un charlatán, ¿cachai? Como, busquilla, como se dice popularmente. Claro, pero no sé, haciéndose pasar por alguien para entrar a cierto lugar, ¿cachai? O ese tipo de cosas como para conseguir las cosas. Y con este proyecto, yo me di cuenta de que, claro, es necesario ese tipo de habilidades, no sé, pero cuando la gente te entrega su voluntad, como que se abre el camino. Las cosas se van por un tubo, también, como se dice. Y fue curioso porque esta película teníamos 3 pesos para hacerla y ocupamos 2, ¿cachai? Porque el otro peso la teníamos que usar para la movilización y para comer, ¿cachai? Sí, pues. Y para también financiarle quizá ahí un cafecito o algo a las personas que estaban compartiendo más que más sus testimonios con ustedes. Y esta gente nos abrió las puertas de su casa. O sea, todos los espacios que se ven en la película son sus casas. Exacto. ¿Cachai? Entonces eso, como que durante el proceso nos fuimos reencontrando con con eso con lo que nosotros estábamos luchando tanto tiempo, que era como, chuta, el cómo hacerlo, el cómo lograr llevar a cabo un proyecto. Y a medida que nos íbamos reencantando también con eso, nos íbamos dando cuenta de que hace 50 años, por cómo nos relataron esta gente, cómo era el hacer cine, era todo más colaborativo, no era tanto de competir. De partida no existían ese tipo de instancias como de competencia por plata, ¿cachai? Claro. O muy centrado como en ciertos nombres y en ciertas figuras. Exacto. Y una de las cosas también que nos decían ellos es que era de alguna manera un poco más fácil porque eran menos. Hoy día todas las universidades prácticamente tienen comunicación audiovisual, cine, etcétera. Y por generación somos muchos, ¿cachai? Entonces imagínate dónde metía toda esa gente, dónde se pueden trabajar, ¿cachai? Exacto. Además en un país que, como lo mencionabas tú también, tampoco tiene muchas condiciones materiales para crear, ¿no? Como para no trabajar en un puesto fijo, sino que este tema de los fondos y todo eso también es interesante. Yo recuerdo haber leído por ahí o de pronto conversando incluso con algunas de las personas que aparecen ahí en la lista de los testimonios, ¿no? de esta película. Claro que también estaba mucho eso como de que las cosas se hacían a partir de las ganas. Que lo importante era tener el entusiasmo
feminismo y la convicción de que había que comunicar ciertas cosas para anteponerse a... O sea, es como parte de esa precarización que no hay que romantizarla, Sí. como esta palabra tan de moda también que se utiliza, ¿no? Pero no adornarla ni verla como algo lindo, pero también tiene algo de eso como parte de la mística de lo que fue el cine en esos inicios, pues, Sí. ¿no? Qué bueno que tú dijiste, como esa mística, es una Exacto. palabra que se ocupa en la película. De hecho, por dos personas sin haber sabido que había un guión detrás, ¿cachai? Como que esa palabra la ocuparon porque así la usaban en ese tiempo. Claro. Y sí, pues de alguna manera como fue bonito ir viendo eso y también de alguna manera descubriendo también la figura de Carmen y Jorge, porque nosotros la veíamos, como te dije, se había hablado como de ellos como personas siempre y que está bien, pero nunca como cineastas. Exacto. Y hablando me acuerdo del Pepe, creo que el Litín también, Trabuco, me decían, oye, esto no se ha hecho, como hablar de esa forma tan específica de ellos dos no se ha hecho. Y a medida que íbamos hablando y descubriendo, pucha, daban muchas más ganas de haberlos conocido, ¿cachai? Exacto, Sí. claro, de haber estado en esos grupos como de grabaciones, Sí. ¿no? Haberse colado en esos sets. Y además que eso igual es súper interesante. Tú decías que al principio habían algunas oposiciones al formato, ¿no? Pensando en el formato que terminó teniendo esta película. Pero eso también es muy del cine, de las artes en particular, que a veces tú partes con una premisa, en el periodismo también pasa harto, y en el camino, pucha, se transforma en otra cosa, porque Claro. así es el curso creativo nomás, pues, ¿cachai? Claro. Que es algo con lo que en el cine tienen que trabajar mucho, Sí. ¿no? No, y es normal. Pero lo que yo te decía, como esa negativa del principio era, había gente que nos decía, no lo van a lograr, no lo van a hacer, o ponía problemas, etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces, fue por parte del equipo entero y de la gente que también está en la película, que decíamos, esto se puede hacer, ¿cachai? Claro. Como que qué lata que nos digan que no, si podemos hacerlo. Y más si es que Exacto. estamos poniendo plata de nosotros, ¿cachai? Como, Sí, po. ¿por qué dicen que no? Bueno, y el tiempo también, el tiempo, la El energía. tiempo, la dedicación, las frustraciones también, ¿cachai? Como Exacto. toda esa pasión que uno sentía en ese momento, era todo de nosotros nomás, pues, ¿cachai? Exacto. Eso básicamente, o sea, bueno, la verdad también, aparte del equipo que está aquí, también hay un fragmento con estudiantes de cine que en ese Ay, tiempo qué bueno. eran de primero a quinto año, hay de varias generaciones, Ujú. y a la larga ellos expresan los miedos que tienen como generación joven también, como, oye, tengo miedo de salir y no encontrar pega. Claro. Tengo miedo de que me digan que no porque yo no tengo apellido, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, de alguna manera, la película también es como un abrazo a todas esas generaciones, un abrazo a la gente también que la hizo, un abrazo para mí mismo también, como en momentos de que digamos, chuta, ¿sabes que esto no valió la pena? ¿Sabes que sí, Sí. se puede, es difícil, hay otras formas, pero la idea, creo yo, es entender que si estamos compitiendo, ¿cachai? Como entre todos no llegamos a ningún lado, po. Y aquí Sí, también po. ustedes están como en el equipo, po. Como si trabajáis tú sola va a llegar lejos, pero quizás no tan lejos. Pero Exacto. si tú das un paso, allá da otro paso, otro y otro paso, ¿cachai? Como que llegamos a la luna, po, ¿cachai? Se puede, es mucho mejor en Totalmente. equipo. Sí, pues no, y eso también es, por supuesto, la base de el cine en general. En nuestro país hay harto como de ese empuje, como decías, y tú también esa porfía, ¿no? Que Sí. finalmente define ahí las cosas que terminan resultando y concretándose finalmente. Y antes de que cerremos este primer bloque, Vicente, ¿dónde la gente, las auditoras y auditores, que yo creo que deben haber muchas personas interesadas, sobre todo pensando en cómo son nuestras auditoras y nuestros auditores, que están muy interesados siempre en los temas culturales, sobre todo cuando tienen que ver con personajes tan importantes para nuestra historia país, en los momentos que estamos viviendo, además, Sí. a poquitos días de una elección bastante decisiva y definitoria? ¿Cómo, en qué canal, a través de qué plataforma, red social, etcétera, pueden estar pendientes a cuando existe una nueva función de esta película? No sé si quizás ustedes tienen alguna más o menos vista, pero ahí por donde la gente se puede ir informando. Bueno, primero como agradecer también a la misma universidad, porque la universidad la película tuvo el preestreno en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Luego el estreno fue en el Museo de la Memoria. Muy significativo, además. Sí, y agradecer también ahí a la gente del museo que nos ofreció eso. Luego pasó por la sala de cine de Ñuñoa, me parece, y luego 2 veces por el canal de aquí de la Chile. Ah, muy bien. Entonces ahí también agradecer a toda esa gente. Y hace poco, este año también se mostró en... ¿Cómo se llama el campus sur de la Chile?
Ese es el que está en La Pintana, en Antumapu. Se mostró ahí para una conmemoración ahí por lo del 11 de septiembre, fue el 10. Sí. Y bueno, decir que la película está disponible para la gente, para la juventud en general. Esta película está disponible para la gente que la necesita en las escuelas de cine, en las escuelas de arte, porque no solo habla del cine. Por supuesto. Para los colegios, para todo eso. Pero de momento todavía no está como liberada porque están esos procesos que son más burocráticos. Exacto. Como de que se mueva la película, que ahí yo no me meto mucho. Pero en el momento en que eso termine, yo creo que se podrá subir a algún lado como Onda Media o si no, abrimos un canal en algún lado y la subimos nomás. Pero por supuesto, su YouTube nunca falla. No, y la idea de esa película es que no... O sea, esa película de partida no es comercial, ¿cachai? Como que no está hecha para ganar premios, no... por eso también como que fue muy bajo perfil. Y agradezco también que tú le dis como el espacio que quizás no se le dio incluso por la misma universidad, como ciertas instituciones, pero sí, no sé, por el Salón de Honor, el canal, etcétera. Claro. Y a eso termina ese proceso de que es más burocrático, ya después se lanza nomás la película y quien la quiera ver, que la vea nomás, no hay ningún problema. Tenemos que ser pacientes entonces. Sí. Oye, Vicente, muchas gracias a ti por abrirte a conversar y desnudar un poco este proceso creativo con nosotros. 11.2 es el señal de Uchile TV, lo vamos a recordar. Pueden sintonizarnos también ahí en los noticieros centrales, La Fuente y todos esos programas que se graban desde acá, desde los estudios de la Radio Universidad de Chile. ¿Y algún Instagram, Vicente, para que puedan seguir, para estar atentos a las novedades? De la película, sí. Esa película se adscribió después a la productora La Séptima Casa. Perfecto. Y me parece que es La Séptima Casa Cine. No La Séptima Casa. Bueno, si ustedes buscan La Séptima Casa en Instagram, tienen que ahí buscar un poquitito en ese perfil cinéfilo que les va a aparecer por ahí. Súper, Vicente. Entonces vamos a irnos a un breve corte comercial y volvemos en unos minutitos más para seguir, por supuesto, conversando sobre cine. Oye, qué interesante estuvo esta conversación. Si se la perdieron la primera parte, a quienes nos estén quizás sintonizando en los autos, camino al trabajo, en sus casas también de repente, qué sé yo, pueden volver a escuchar este capítulo en www.radio.chile.cl. Ahí pueden escuchar todos los programas históricamente que se han grabado de aquí hacia atrás y también a través de YouTube. Pueden ahí vernos con imagen para que nos vean también a Vicente y a mí, que estamos acá desde los estudios. Seguimos conversando con Vicente González Rodríguez. Como Manuel Rodríguez, acá en los estudios de la radio. Les comentábamos ya, director del documental El Umbral del Dolor, que esperamos que muy pronto esté disponible en alguna plataforma para que se pueda ahí visualizar, pero ya lo sabían. El nombre de la productora, Vicente, La Séptima Casa. La Séptima Casa, y si ustedes lo requieren ahí para hacer algún visionado en escuelas de cine, colegios, etcétera, pueden contactarse con ellos a través del Instagram para ver ahí cómo se puede mover, ¿no?, la exhibición. También centros culturales, nos siguen harto, tenemos hartos amigos de la casa de centros culturales, vecinales, así que de pronto si alguien se motiva y hacer algún visionado, pueden contactarse con los chiquillos. Cineclubes también. Exacto, Hay un mundo ahí. Totalmente, ese es otro mundo a explorar y del que conversamos de repente también acá en nuestra programación. Pero también es interesante, Vicente, tener tu perspectiva de cineasta joven y que también es un entusiasta del cine, ¿no? Porque me imagino que por eso también estudiaste esta carrera. Que podamos conversar un poquitito sobre el estado actual que tiene el cine como oficio, ¿no? No solamente en nuestro país. Yo creo que esto igual es medio transversal, ¿no? Porque ya hablábamos a colación del documental del tema de la precarización, ¿no? De las dificultades para encontrar trabajo una vez egresado. Pero creo que igual hay otras cosas que pueden influir, ¿no?, en el arte, en la cultura en general. Y una de ellas es, por ejemplo, la salud mental
y cómo se está configurando también un poco este sentimiento de soledad en las generaciones jóvenes. No sé cómo lo observas tú, de qué forma quizás eso puede afectar en oficios que además, lo decíamos, son tan colectivos, porque también hay un cierto miedo a vincularse, a fallar, pero ahí también está esta como doble cara donde también el cine y estas expresiones pueden ser como una suerte de refugio. No sé cómo lo visualizas tú desde adentro. Sí, bueno, es complejo. Hablamos también, y creo que también lo hablamos afuera, que como que vemos que cierta juventud, o sea, como que cierta generación, digamos, joven, y creo yo que gente que está recién saliendo del colegio, etcétera, claro, como que tiene miedo, mucho miedo, como en general. Sí. Miedo a fallar, miedo a relacionarse con el otro, como miedo al sexo opuesto, etcétera, ¿cachai? Como que hay mucho, hay miedo al fracaso en general. Y con el cine y con el arte en general, como que vaya a fracasar igual, ¿cachai? O sea, sí, uno para llegar a, sea lo que sea que quiera conseguir, como que se va a caer 1000 veces, y de alguna manera las escuelas de cine también, las escuelas de arte, a mi modo de ver, es puro éxito, como que todo te venden el éxito, hay que ganar aquí, hay que ganarle al otro, etcétera, etcétera. Y ese tipo de pensamiento es súper destructivo a la larga, porque en el momento en que uno fracase, te vaya a ir a piso, pues, ¿cachai? Claro, y generalmente la mayoría de las historias sustantivas, al menos de éxito, tienen muchos fracasos por detrás. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el caso del director de Anora, ¿no? Que ganó los Oscars más recientes, y claro, venía también de una filmografía muy casera, de películas filmadas con el mismo celular, por ejemplo. O sea, que no fue como que estudió cine, hizo su película y se ganó el Oscar. No. Ese no es el camino, no es lineal, en el fondo. No. Por más que uno quisiera que fuera lineal, los procesos no son lineales. ¿No? Y el mismo, el del Brutalista, me acuerdo también, que decía como que él prácticamente perdió plata haciendo la película. Claro. Ahí quien sepa más me corrige, porque yo no soy tan cinéfilo, pero es así, o sea, como que hay muy poca gente en la que sale de la escuela, si es que estudió cine, y tiene pega el tiro y saca su película de una, ¿cachai? Es muy poca gente, y la mayoría son los que tenían contacto, ¿cachai? Sí, pues. Y nadie familia tiene eso. En los medios, claro, cosas así. Entonces, no sé, pues como ya abriéndolo a lo de la juventud, yo creo que también está ese discurso que todo tiene que ser rentable, todo es plata, ¿cachai? Estudia una carrera para que sea rentable y después te costeáis los hobbies, porque esa es la manera de ser feliz, ¿cachai? Claro. Pero no sé, yo creo que desmoronando un poco ese tipo de pensamiento, como que sería un poquito mejor para todas y todos, pues, ¿cachai? Como... Sí, pues, exactamente. Igual no sé cómo lo ves tú, quizás esto lo hemos conversado en algún momento, en conversaciones más desde la vereda de la amistad y todo eso, por supuesto, que también es como algo que afecta a nuestra sociedad en general, porque hay en general, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la sociedad líquida, del amor líquido, que en general tenemos también como un miedo al compromiso, a los vínculos de largo plazo, a los procesos en el fondo, porque finalmente esto se vincula con eso en el tema de los procesos, que no estamos dispuestos a sacrificar para tener los beneficios, ¿no? Sí, pues. Y más con el tema de las relaciones, que es como que el mayor porcentaje es tender al fracaso, pues, ¿cachai? Sí, pues, o sea, exacto. Las personas son complejas. También hay muy, muy mala gente también. Sí, pues también hay que decirlo. También, como claro. El sufrimiento. Sí, pues. Sí, es complejo. Eso yo creo que también tiene que ver con el tema de cómo, bueno, tú ya lo dijiste, el tema del amor líquido, cómo el mismo relacionarse también se transforma como en un mercado, como totalmente, las aplicaciones. Sí, y también con esta cuestión del éxito y el fracaso, que siempre estamos pensando en que puede venir algo mejor, ¿no? Exacto. Y eso te impide profundizar vínculos que ahora lo estamos hablando desde el punto de vista de lo afectivo, ¿no? Pero los afectos también son bajables a las vocaciones, por ejemplo, ¿cachai? Y al final son como la forma en las que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Sí, pues. En general. Y es que por eso, pues, si es que no tenéis como un respeto por el resto, como que se hace difícil también tenerle respeto en la pega, ¿cachai? Como sí, en lo laboral. Y uno también comete hartos errores también, ¿cachai? Es normal, pero siempre y cuando no vaya como con una mala intención. Sí, pues. Creo yo que todos hemos incurrido en errores, ¿cachai? Como con otras personas. Pero si se hace con una mala intención, yo creo que ahí está la diferencia. Sí, y mucha gente también, al estar
como al tenerle miedo al resto, o incluso ya cuando pasa del miedo pasa como al odio, como para el resentimiento, etcétera, y hay gente que sí le termina haciendo daño al otro. Sí, y eso se ve en todos los lugares, pues, ¿cachai? Exacto. Entonces, igual es interesante como expresiones como la música o en este caso el cine se hacen cargo igual un poco de estas sensaciones y se hacen películas bastante interesantes al respecto. No sé si tú tienes quizás una película romántica favorita. Romántica favorita. Yo siempre digo que mi película favorita de terror es La La Land. Ya. Eso es el terror, el problema de los tiempos. Me pillaste desprevenido. A él no le gustas tanto, también es una de mis favoritas, aunque tiene esta cosa como más de rom-com, ¿no? Como de comedia romántica, pero tiene un trasfondo bien interesante. Sí. Yo me acuerdo que De aquí a la eternidad también tenía mucho eso, no solo como el tema romántico, sino también... Como para aprender un poco de estos vínculos, claro, sí, exacto. Como el poder llorar la muerte de alguien, aunque sea un amigo también. Claro, está las muertes simbólicas también. Claro. La La Land, sí me acuerdo. Uy, yo me acuerdo que yo fui con un amigo a verla y él terminó la película y él llorando. Yo cada vez que veo La La Land lloro a mares. A mares. Es sí, que es compleja la película. Es que creo que tiene mucho de realidad, eso es lo terrible, ¿no? Cuando son como estas representaciones más reales. Bueno, igual estas otras películas más clásicas como El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, por ejemplo. Estas que son una trilogía, las de Algo del amanecer. Esas, qué bueno que me las dijiste, porque yo me estaba intentando acordar. ¿Te gusta? Antes del amanecer, antes del atardecer. Y el anochecer, una cuestión así. Sí, esas me encantan las tres. Bien emblemáticas. Y son difíciles de ver porque van así como de lo más idílico a lo más real, ¿cachai? Exacto. No, sí, son complicadas. Esas me encantan, esas películas. Sí, son muy buenas. Hace poquito estuvo la primera de aniversario. ¿Ah, en serio? Sí, 25 años creo que ya eran, o 30, no sé, ya no me acuerdo. No, pero sí, buena. Bien interesante. Buena. Yo como vi la primera y dije, ya me enamoré así ya como del amor, así de la gente, de una. Y fuiste creciendo junto con la película. Sí, después uno termina mal. Aterrizando tu visión. Sí, yo creo que todos hicimos el mismo viaje con esa película, así que no te sientas solo en eso, Vicente. Oye, ya nos va quedando poquito tiempo, Vice, para que cerremos este programa sobre cine. Pero me gustó eso que tú dijiste de que eres un director, un cineasta, pero que no te consideras cinéfilo. Así que creo que eso es muy interesante y desde esa perspectiva me gustaría saber cuáles son parte de tus directores favoritos, quizás los que más disfrutas ver o los que tienes de repente como influencia en tu mismo trabajo, para que le recomendemos ahí algunos nombres, algunas manos, ¿no? Pinceles a la gente que nos esté escuchando. A ver. Sí, porque uno siempre tira como desde la película tira al director. Claro, y te ponís como a buscar más. Sí, pucha, yo sonaré muy, no sé, pero Orson Welles a mí me gusta harto. Las películas, que no me las he visto todas, pero aparte estudiándolo como a él me encanta, ¿cachai? Así de que sea tan, como que la industria también lo quiso destruir, ¿cachai? Que él peleó contra eso, etcétera. Un outsider. Sí, Herzog también me gusta mucho. Yo sé que los hermanos Coen también te gustan. Los hermanos Coen también, sí, aunque son difíciles también, son como bien complejos. Algunas películas, hay otras que son un poco más... El Gran Lebowski, mi favorito. Sí. El Gran Lebowski es difícil de ver también, es súper extraño. Yo la encuentro divertida. Es muy buena. Es que siento que es como bizarra, pero igual como que vaya entendiendo. No es tan compleja como otras, como de pronto las de Tarantino, que a veces como que te enredan un poco. Como yo sé que a ti te gusta harto Scorsese. Mi favorito de Scorsese y estamos de cumpleaños el mismo día. Así que tenemos una conexión astral con Martin Scorsese. Sí. No, pero yo diría que eso, como al menos de momento. En una de esas me pregunté en una semana después y cambié completamente. Esto igual que con la música. Uno tiene que preguntar qué estáis escuchando ahora. Sí. No cuáles son tus favoritos de la vida, porque eso es difícil. Es muy difícil. Y no hay uno como el mejor o la mejor. Como que no existe eso. Totalmente. Oye, Vicente, te vamos a hacer la invitación aquí en vivo y en directo desde los estudios para que vuelvas, para que vuelvas otro día y podemos hacer ahí una sección mensual de pronto. Podemos hacer algo ahí como más relacionado a la crítica de cine. Podemos ir abordando la cartelera, las novedades, algunas efemérides y cosas. Así que nos encantaría tenerte de vuelta en el estudio. Yo encantado. Muchas gracias. Y también agradecer a la gente que está detrás, porque
Muy buena onda todas y todos. Por Así que muchas gracias. supuesto. Si por algo se caracteriza Radio Universidad de Chile es por tener un tremendo equipo humano y lo saben y son testigos de eso todos quienes son invitados habituales a nuestra radio. Así que siempre que vengan van a ser muy pero muy bienvenidos desde la recepción hasta los estudios de grabación misma. Así que, exactamente. Oye, Vicente, te agradecemos muchísimo por acompañarnos hoy y tú nos vas a dejar con una canción. Se te había olvidado. Sí, yo quería I Will Survive de Gloria Gaynor. Esto tiene además un sentido de que sobrevivir y resiliencia en el mismo cine. Son los temas que hemos estado conversando, así que totalmente. Sí. Bueno, los dejamos entonces con este clásico de la música y nos escuchamos como todos los martes a partir de las 17 horas la próxima semana. Así que no se separen de nuestra sintonía porque ya viene mucha más programación que ustedes pueden disfrutar durante la tarde en el 102.5 FM y en radio.chile.cl. Y así, la urbe sonora se despide por el momento. Radiopolis volverá pronto, listo para sumergirnos nuevamente en la riqueza de las artes y la cultura de nuestra ciudad. Nos escuchamos en el 102.5 FM y síguenos en nuestras redes sociales.